Bueno, la, la clase de hoy y la clase que viene vamos a estudiar algunas de las implicaciones de la astrofísica para la cosmología. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en la materia han sido temas de astrofísica. Como yo recuerdan que comencé la materia especificando qué es lo que yo entiendo por astrofísica y comentando cuáles son las diferencias básicas entre astrofísica y astronomía. Ahora lo que voy a hacer es introducirles una caracterización muy somera, porque no tengo tiempo para hacer nada profundo sobre la cosmología. Voy a tratar de decirles qué es la cosmología y darles un pantallazo muy rápido de cosmología moderna, y voy a hacer algunas intromisiones en por qué la astrofísica de altas energías puede ser relevante para algunas cuestiones cosmológicas. La astrofísica siempre se va a ocupar de cuestiones de pequeña escala, entre comillas, pequeña, por supuesto, y la cosmología, en cambio, se va a ocupar de estudiar cuestiones que abarquen a todo el universo, pero a veces lo que sucede en la totalidad del universo depende de cuestiones de física a nivel de objetos astrofísicos que son constituyentes del universo. Y bueno, voy a tratar de en estas dos clases finales darles un pantallazo de esas cuestiones. Entonces empecemos diciendo qué es lo que yo entiendo por cosmología. Para mí la cosmología es una rama de la física cuyo objetivo es modelar un sistema físico particular que es el universo, ¿sí? Y trata de modelar ese universo y su evolución. El universo es un sistema dinámico y entonces queremos entender cómo es la evolución de ese sistema y por lo tanto queremos entender cómo cambian sus propiedades físicas con el tiempo. El universo es el sistema que conforman todos los existentes, o sea, todas las cosas, todo lo que existe eh, y que experimenta interacciones, experimenta cambios, conforma parte del universo. Entonces, el universo es un sistema físico formado por todas las cosas. Fíjense que digo sistema y no digo que el universo es el conjunto de todas las cosas. Un conjunto es un objeto matemático, ¿sí? Y por lo tanto un conjunto tiene propiedades matemáticas. Por ejemplo, un conjunto puede tener un número par o impar de elementos, o un conjunto puede tener cierta cardinalidad, etc. El universo, en cambio, estoy diciendo que es un sistema, ¿sí? Un sistema físico, y por lo tanto va a tener propiedades físicas, propiedades como temperatura, densidad, presión, ¿sí? Entropía, que son propiedades físicas. O sea, el universo lo estoy entendiendo como una entidad física y por eso digo que la cosmología es una rama de la física. De hecho, es la rama más ambiciosa de la física en el sentido que es la rama que estudia al objeto más grande que existe, o sea, es el objeto conformado por todos los demás. Entonces, en ese sentido, podremos hablar de cosmología como una forma de megafísica, así como cuando estudiamos objetos muy pequeños hablamos de microfísica, ¿sí? La cosmología es la forma más extrema de la macrofísica, de lo que estudia objetos a gran escala. Más escala más grande que la del universo no hay. Ahora, fíjense que no dije nada que el universo, perdón, que la cosmología estudia el origen del universo, que es lo que se suele decir. Y la razón es que si el universo es el sistema de todas las cosas, la idea de estudiar el origen del universo, en principio tiene un problema, por lo menos si lo queremos hacer con las herramientas de la física. Cuando estudiamos el origen de un sistema físico, lo que hacemos es siempre referir ese origen a otros sistemas físicos. Ahora,
si estamos estudiando un sistema físico que contiene todos los sistemas físicos, entonces del campo de estudio de ese sistema particular, el origen va a quedar excluido, ¿sí? Podemos estudiar su dinámica, su evolución, su constitución, su naturaleza, pero no podemos estudiar su origen, porque para estudiar su origen tendríamos que hacer referencia a un objeto diferente del universo, pero si el universo es el sistema de todos los sistemas, no hay ningún otro sistema que no esté dentro del universo y por lo tanto la cuestión del origen está mal planteada de principio. La cosmogonía, ¿sí?, es el intento de explicar el origen del universo. Pero la cosmogonía trata de explicar el origen del universo no por procesos físicos, ¿sí?, sino invocando precisamente cosas que están fuera de la física, y de ahí que la cosmogonía no sea una rama de la física y, en mi opinión, ni siquiera de la ciencia, es una rama del pensamiento mágico. Nosotros vamos a limitar a consideraciones cosmológicas, o sea, consideraciones científicas sobre la estructura, naturaleza y evolución del universo. ¿De acuerdo? Bueno, la cosmología actual se conoce como cosmología relativista, ¿sí? La razón por la cual se la llama de esta manera la cosmología moderna es porque la teoría fundamental en la cual se basa y a partir de la cual se desarrolló es la teoría general de la relatividad que hemos descrito al comenzar con esta materia. De hecho, es justo decir hasta cierto punto que la cosmología realmente nace con la relatividad general, porque fue con la teoría de Einstein la primera vez que se intentó describir al universo como un todo utilizando una única teoría. La teoría general de la relatividad fue formulada, como ustedes recuerdan, por Albert Einstein en 1915, ¿sí? Y es una teoría que trata de explicar lo que llamamos interacción gravitacional y describe esa interacción gravitacional en términos de la curvatura de un espacio-tiempo cuya geometría se supone no está fija, sino que es pseudo-riemanniana, y los coeficientes métricos que determinan las distancias en esa geometría dependen del contenido de energía e impulsos de los objetos que existen en el espacio-tiempo. Entonces, el espacio-tiempo en la teoría general de la relatividad, como hemos visto, no es una entidad inerte, una especie de escenario como el espacio-tiempo de Newton, en el cual ocurren los sucesos, sino es una entidad que interactúa con los objetos que hay en él y que a su vez es afectada por estos objetos. Grandes concentraciones de energía e impulso modifican la estructura geométrica del espacio-tiempo y a su vez la estructura geométrica del espacio-tiempo determina las trayectorias de todos los cuerpos en su movimiento relativo. Esas son las ideas básicas en las cuales se basa, como hemos visto, la relatividad general. Ahora, Einstein, en el año 1917, o sea, apenas 2 años después de publicar, un poco menos incluso, de publicar sus ecuaciones de campo, te recordarán que aparecieron el 25 de noviembre del año 1915. En 1917, Einstein aplica su teoría al universo como un todo. ¿Cómo hizo eso? Y lo que él, hizo fue primero suponer un modelo de universo, que sería básicamente un fluido, ¿sí? Entonces, un fluido perfecto, y ese fluido él, le exigió ciertas propiedades geométricas, como por ejemplo que fuese isótropo, que fuese inmutable, ¿sí?, que fuese homogéneo. Inmutable porque en su tiempo se pensaba que el universo a gran escala esencialmente no cambia. Si bien las estrellas se pueden formar, explotar y volver a formar,
a gran escala, en esa época se pensaba que el universo era esencialmente estático, ¿sí? Más allá de los movimientos locales debidos a las diferentes atracciones gravitacionales. Entonces, Einstein aplica las ecuaciones de campo de la relatividad general a un fluido así, con la idea de que este fluido modele el universo, y lo que se da cuenta es que ese fluido no permanece en un estado de equilibrio. Esencialmente el fluido va a ser autogravitante y va a colapsar a un punto. O sea, colapsa bajo su propia atracción gravitacional. Entonces, para que sea el fluido se mantenga inmutable, lo que Einstein se ve obligado es a modificar sus ecuaciones de campo introduciendo un término adicional, que es el famoso término de la constante cosmológica que ustedes ven en las ecuaciones de Einstein que están escritas ahí en la transparencia abajo, ¿no es cierto? Que son las mismas que vimos antes, pero ahora hay un término adicional en el miembro de la izquierda, que es el miembro que describe la estructura geométrica del espacio-tiempo, que es el término cosmológico, y es simplemente un término que es proporcional a la métrica. Es una constante que se le llama lambda, que Einstein le dio el nombre de constante cosmológica, por G mu nu, que es la métrica. ¿Sí? La única modificación que se hace. Se agrega ese término, y el efecto de agregar ese término es introducir en las ecuaciones de Einstein un elemento que, si esa constante lambda es positiva, hace que la gravitación por arriba de una cierta escala que depende del valor numérico de la constante, en vez de ser atractiva, la gravitación se vuelva repulsiva. Entonces Einstein, ajustando esa constante lambda, podía lograr un universo estático donde la fuerza repulsiva fuese completamente compensada por la fuerza a su vez atractiva, y el universo quedase en un estado estacionario, como en esa época se pensaba que estaba el universo. Entonces, el universo de Einstein es un universo como el que está en el grafiquito de la parte inferior derecha de este gráfico, el que está justo abajo de Einstein, donde ustedes tienen ahí algunos objetos celestes. Pensemos en unas estrellas, ¿sí? En la época de Einstein, cuando Einstein escribió el artículo en el cual están estas ecuaciones, aún no estaba clara siquiera la existencia de las galaxias, ¿sí? Fíjense cómo ha cambiado nuestra concepción del universo en apenas un siglo. Entonces hay unas estrellitas ahí, y la idea es que esas estrellitas básicamente no cambian de posición en el espacio, ¿sí? Solo se mueven hacia arriba, porque en el eje vertical ahí estamos graficando la dimensión temporal. Eso sería un universo de Einstein, que es un universo estático descrito por ecuaciones de Einstein modificadas con ese término de constante cosmológica, y con un valor de la constante cosmológica que es exactamente el necesario para que la repulsión gravitacional contrarreste la atracción gravitacional. ¿Sí? Bien. Ahora, prácticamente unos meses después de que Einstein publica este artículo, un astrónomo holandés, Willem de Sitter, que fue uno de los primeros en entender la teoría general de la relatividad, que ustedes ahí lo están viendo trabajar, encontró una solución de las ecuaciones de Einstein con término cosmológico, o sea, donde este término que está aquí de lambda por G mu nu tiene lambda distinto de 0, y también es positivo, en el cual, aún habiendo vacío de materia, o sea, una solución de vacío, el espacio-tiempo presenta expansión. Ese es el universo de Sitter, la llamada solución de Sitter de las ecuaciones de Einstein, que describe un universo que está vacío de materia, pero sin embargo en el cual las secciones espaciales sucesivas se van expandiendo. Un universo de Sitter está graficado aquí a la derecha, mientras que a la izquierda tiene el universo de Einstein, que permanece estacionario, ¿sí? Entonces, fíjense que el radio del universo de Sitter va cambiando
a medida que evoluciona en el tiempo. El universo se va expandiendo. Esto a Einstein al principio le produjo un profundo rechazo, pensó que la solución tendría que estar mal, primero porque él no admitía que existiesen soluciones de vacío, o sea, soluciones en las cuales T mu nu, el tensor de energía e impulso, fuese igual a cero. Él, Einstein, todavía estaba convencido de la validez del principio de Mach, la idea de que sin materia no puede haber espacio-tiempo. Y la solución de Sitter contradecía esto, ¿no es cierto? Que podía haber un espacio-tiempo, peor aún, un espacio-tiempo dinámico, y sin embargo no haber materia. Einstein pensaba que la solución de Sitter debía ser una solución con una singularidad y que la materia debía estar escondida en esa singularidad. Sin embargo, de Sitter mostró que la solución que había encontrado no es singular, o sea, es una solución perfectamente regular, no tiene ninguna singularidad y está completamente libre de materia. Todo esto llevó a una controversia entre ambos autores, entre Einstein y de Sitter, ahí se los ve discutiendo, ¿sí? Durante 1917, 1918, que finalmente terminó con Einstein dándole la razón a de Sitter y convenciéndose de que el principio de Mach no se puede realizar en la teoría general de la relatividad. De hecho, esto fue en parte lo que llevó a Einstein, junto con algunas consideraciones de Lorentz, a terminar aceptando la materialidad del espacio-tiempo, o sea, la idea de que el espacio-tiempo es un objeto que tiene su propia dinámica, que tiene densidad de energía, que tiene propiedades que nosotros solemos atribuir a los cuerpos físicos, que interactúa con la materia y que puede ser afectado por la materia, y no solamente una manifestación relacional de la materia como pensaba Leibniz y Mach, ¿sí? Entonces ese es el punto de inflexión a partir del cual Einstein, digamos, abandona las ideas de Leibniz y las de Mach y empieza a pensar en un espacio-tiempo que en cierta forma es absoluto, que es una entidad física, y esto es tan así que Einstein hacia 1921 escribió un artículo donde le llama al espacio-tiempo el nuevo éter, ¿sí? Pero un éter diferente, porque es un éter que, a diferencia del éter de, que buscaban Michelson y Morley, es un éter que interactúa con los distintos objetos y tiene muchas manifestaciones, entre otras las ondas gravitacionales que el propio Einstein calculó a partir de su teoría apenas un año después de estas discusiones en 1918, como vimos en clases pasadas. Bueno, Alexander Friedman era un meteorólogo y un matemático ruso que vivía en San Petersburgo. Ahí lo tienen una fotito. Él se propuso estudiar la dinámica de espacios-tiempos que sean descritos por un modelo de gas que fuese homogéneo e isotrópico, ¿sí? Trató de estudiar modelos dinámicos y encontró una métrica que es solución de las ecuaciones de Einstein con geometría digamos, que tiene esas propiedades de simetría, homogeneidad e isotropía, que es lo que hoy se conoce como la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, por las distintas personas que contribuyeron a su estudio, ¿sí? Pero el primero en hallar esa métrica fue Friedman. Y inmediatamente después de Friedman fue Lemaitre el que en forma independiente también halló la métrica. Esa métrica está escrita ahí abajo, ustedes la pueden ver en coordenadas esféricas. Fíjense que tiene un factor que multiplica a la parte espacial, ¿sí? Que es ADT. A ese factor ADT, que como lo indica esa dependencia ADT, es un factor que cambia con el tiempo, se le llama el factor de escala del universo, ¿sí? Y luego hay un parámetro ahí, K, lo ven abajo, dividiendo a la coordenada radial, al diferencial de la coordenada radial, y ese parámetro nos determina cómo es la geometría del corte espacial del espacio-tiempo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, para K, fíjense que para K igual a 1, eso, perdón, K igual a 0, eso se reduce a una métrica que su corte espacial es plano, esencialmente, porque les queda Minkowski, con una diferencia que va cambiando con el tiempo porque está todo multiplicado por el factor de escala, ¿sí? Bien, lo que hizo Friedman fue meter esta métrica en las ecuaciones de Einstein y poner en el término del lado de la derecha, el término que representa la materia, el T mu nu, el tensor de energía de impulso que corresponde a un fluido ideal con presión P y con densidad ρ. Y eso lo lleva a una ecuación en A, ¿sí? Entonces, esa ecuación en A son las famosas ecuaciones de Friedman que ustedes están viendo ahora, escritas con el término de constante cosmológica. Entonces, son ecuaciones que si uno las resuelve, nos dicen cómo evoluciona A con el tiempo. Ahora, eso implica especificar una cierta ecuación de estado para el universo que nos relaciona la presión con la densidad, que está en el miembro de la derecha, y bueno, la constante cosmológica, conocer su valor. Fíjense que los dos términos que están a la derecha, uno tiene signo negativo, ¿sí? El término, digamos, que representa a la materia del gas que forma el universo. Ese gas lo podemos pensar como un gas cuyos, digamos, puntos o cuyas partículas son las galaxias, ¿sí? Si ustedes lo quieren. Es lo que se le llama el fluido cósmico. La acción gravitacional de ese gas es esencialmente atractiva. Por otro lado, tenemos el término de la constante cosmológica que tiene un signo opuesto, fíjense que tiene un signo más. Ese término es esencialmente repulsivo, ¿sí? Entonces, en la medida que gane el primer término, el que tiene signo negativo, la derivada segunda va a ser igual a menos un número por el factor de escala y el universo va a tender a contraerse. En la medida en que lo que domine sea el término cosmológico, entonces el signo va a ser positivo y lo que vamos a tener es una expansión. Entonces la evolución del universo va a quedar determinada por el juego entre estos tres parámetros, la densidad y la presión del fluido cósmico y el valor de la constante cosmológica. Eso es lo que nos va a decir cómo evoluciona el factor de escala con el tiempo. Y el factor de escala, recuerden, es lo que nos da cómo se comporta la sección espacial del universo a medida que va cambiando el tiempo. Básicamente hay tres clases, cuatro clases podríamos decir, pero dos son variantes de una misma, de soluciones para este juego de estos tres parámetros. Aquí ustedes tienen graficadas esas soluciones. En el eje vertical tenemos un gráfico del tiempo y en el eje horizontal está graficado el espacio. Lo primero que hay que notar es que todas estas soluciones son singulares. Eso quiere decir que todos estos modelos cosmológicos, ¿sí? Los modelos, no el universo en sí, estoy hablando de la matemática con la cual representamos al universo. Los modelos cosmológicos son singulares, o sea, siempre hacia el pasado y algunos de ellos inclusive hacia el futuro presentan una singularidad, o sea, una región en la cual hay divergencias que no son removibles, divergencias que son esenciales, ¿sí? Divergencias donde aparecen infinitos a la hora de tratar de obtener soluciones de las ecuaciones y por lo tanto, eso lo que nos está diciendo es que tales soluciones no existen y por lo tanto no podemos hacer una descripción con esta teoría particular de cuál es la situación real que se está dando en la naturaleza. Entonces, todos estos modelos hacia el pasado tienen una singularidad, que es lo que se conoce como la singularidad del Big Bang, ¿sí? Pero insisto, no es una cosa, no es un objeto físico, es simplemente
una característica matemática de estos modelos, que si uno los extrapola su solución hacia tiempos arbitrariamente, hacia el pasado, uno se encuentra con que el valor de la solución se hace infinito. Entonces no puede hacer ningún tipo de cálculo de nada porque el infinito no es matemáticamente manipulable si uno está representando cantidades físicas. Una temperatura infinita, una densidad infinita no significan nada. ¿Sí? Bien, entonces los casos que tenemos son el caso en el cual el término de la materia, llamémosle así, el primer término de la derecha, ¿sí? Este que, bueno, ustedes lo ven porque no estoy señalando, este término que está aquí, ¿sí? Este término, supongamos que este término es el que domina, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso, lo que tenemos es un comportamiento como esto. El universo empieza a expandirse, ¿sí? De acuerdo a las condiciones iniciales que pongamos, el universo empieza a expandirse. Este es el, digamos, el tamaño que podemos indicar, digamos, arbitrariamente, ¿no? Como el presente, porque actualmente las observaciones, como vamos a ver, nos indican que el universo está en expansión, o sea, estamos en una fase de expansión, pero fíjense que la expansión es desacelerada, cada vez se va desacelerando más y más y más y más, y llega un momento que el universo llega a un diámetro máximo, y a partir de ahí la acción de la gravedad hace que se vuelva a contraer, y entonces pasamos a una fase de contracción del universo en el cual el factor de escala se va haciendo cada vez más chico, el radio del universo se hace cada vez más chico hasta que tiende a cero. ¿Sí? En la singularidad del infinito, perdón, en la singularidad del futuro, el radio del universo tiende a cero y todos los demás otros parámetros tienden a infinito. Lo mismo pasaba en el Big Bang. ¿Sí? Entonces se le llama Big Crash a este instante de recolapso de este universo, de este modelo de universo. Alternativamente puede llegar el universo hasta un valor máximo, ¿sí? Y puede haber un ajuste fino de la constante para que se quede en ese valor máximo del radio, con un radio constante a partir de ese momento. ¿Sí? Luego podemos tener un universo que comienza a expandirse y se siga expandiendo por siempre a la misma velocidad, digamos, de expansión, con el mismo A punto de t, ¿sí? Derivada de A de t, el factor de escala respecto del tiempo, igual a constante. Entonces, en ese caso, el radio del universo va cambiando, ¿sí? Va cambiando con una velocidad constante. Y finalmente tenemos la posibilidad, si domina el término cosmológico, de que el universo se expanda, pero que se expanda en forma acelerada, o sea, que cada vez se vaya expandiendo más y más rápido. ¿Sí? Es, digamos, un lindo ejercicio para ustedes agarrar las ecuaciones de Friedman, estas ecuaciones, asignar un valor a la constante cosmológica de tal manera que domine respecto a esto que está aquí, y fijarse que la solución para A de t les va a dar una exponencial de la forma constante por A de t elevado a un número h, que es lo que se le llama constante de Hubble, por t. O sea, es un exponencial de t, ¿sí? Donde h es la constante de proporcionalidad en el exponencial. Entonces eso va a dar un radio del universo que se va a ir incrementando exponencialmente con el tiempo. ¿Sí? De acuerdo a cómo es la ecuación de estado del universo, el universo puede alcanzar en un tiempo finito una velocidad de expansión que sea infinita, y eso lleva a una situación que se conoce como el Big Rip, que es la situación en la cual, digamos, las fuerzas de marea debidas a la expansión del universo se hacen infinitas en cada punto del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo es destruido. ¿Sí? No hay ningún objeto en el espacio-tiempo que pueda sobrevivir a ese Big Rip. ¿Sí? Es otro final posible del universo. El gran desgarramiento sería en castellano. Rip significa desgarrar. Acuérdense de Jack the Ripper, que era el descuartizador del hombre, ¿no? Que le llamaban así porque desgarraba, pero la carne. ¿Sí? Bueno,
Respecto a las secciones espaciales, o sea, a cómo es la geometría de estos cortecitos que están viendo acá, ¿sí? Bueno, esas geometrías pueden ser diferentes de acuerdo a cómo es el valor de K. ¿Se acuerdan en la métrica de Friedman? Aquí hay un valor de K, este valor de K. De acuerdo a cómo es este valor de K, tenemos distintas posibles geometrías para la sección espacial, ¿sí? Una geometría plana, ¿sí? Como si K es igual a 0, o podemos tener una geometría cerrada, tipo esférica, o podemos tener una geometría abierta, tipo silla de montar, ¿sí? De acuerdo a que K sea -1 o 1. Aquí vemos en este otro gráfico, en este eje distancia, básicamente pueden pensarlo como el radio del universo, o distancias que se miden sobre el universo. Y aquí tenemos el tiempo, ¿sí? Los 4 modelos de universo que hemos visto están graficados aquí. Esto es el universo que recolapsa, ¿sí? O sea, parte de un radio cero, llega a un radio máximo y después cae de nuevo a un radio cero, ¿sí? En una cierta escala temporal. Este es el universo que es justo el crítico, el que, digamos, va justo hasta que se detiene en un valor máximo, ¿sí? Y ahí permanece estable. Una pequeña perturbación hace que colapse, ¿no? Este es el crítico, que va a llegar un momento que llega a un radio constante y se queda constante, que está fuera eso del, del gráfico. Después tenemos el que sigue creciendo con velocidad constante siempre, que es este que está acá, que se llama el coasting, ¿sí? Que es una línea recta, digamos, cómo se comporta la relación entre espacio y tiempo. Y luego tenemos el que acelera, ¿sí? Que mientras domina la materia, tiene una fase que es similar a la contractiva de estos dos, ¿sí? Fíjense, está curvado así, pero después a partir de un cierto punto que está por acá, domina la constante cosmológica, y entonces se empieza a acelerar, y esto de acuerdo a cómo es la ecuación de estado, puede ser que en un tiempo finito se adquiere una aceleración infinita o no, en su expansión. Puede terminar en Big Rip. A la densidad necesaria para justo que el universo se detenga en su expansión es lo que se le llama la densidad crítica, y se suele usar a veces en cosmología un factor ómega para calcular la densidad de materia, de tal manera que ómega se define como la densidad real del universo sobre la densidad crítica que sería necesaria para que la expansión se detuviera, ¿sí? Ese es el significado de ómega. Bueno, entonces, estas son todas posibilidades teóricas, por supuesto, porque son modelos matemáticos que hacemos de un universo en expansión. Ahora, el universo real, ¿sí? Y esta es la pregunta que se hacían ciertas personas, como Lemaitre, como Einstein, como Friedman, en la década del 20, el universo real, ¿cuál es su estado dinámico? ¿Es como pensaba Einstein, estacionario? ¿O como pensaba la mayor parte de los astrónomos? ¿O como pensaban unos pocos como Lemaitre, está en un estado de expansión? La única forma de responder a eso es a través de las observaciones, para decidir, digamos, poner puntos sobre esta curva que ustedes ven aquí y ver cuáles de estas curvas es la que está más cerca de la realidad. Y bueno, durante los años 20 se comenzó a hacer observaciones de nebulosas, se descubrió que las nebulosas en realidad son galaxias, y se empezó a descubrir, midiendo estrellas cefeidas en esas galaxias, que las galaxias están en recesión, ¿sí? Lemaitre y Hubble fueron pioneros de esa clase de trabajos, que luego permitieron, digamos, establecer una relación entre la velocidad de recesión de las galaxias y la distancia a las cuales las galaxias se encuentran, ¿sí? Aquí tienen uno de los primeros gráficos hechos por Hubble de velocidad de recesión de las galaxias con distancia en parsecs de las galaxias a la Tierra. Entonces, lo que estos estudios mostraron es que el universo se expande, ¿sí? O sea, que el factor de escala es un factor de escala A de t distinto de una constante, sino que es una función que evoluciona con el tiempo. Todo parece indicar, de acuerdo a este gráfico, que por lo menos en el universo local
eso ocurre en forma aproximadamente lineal, y de ahí la famosa ley de Hubble, que relaciona la velocidad de recesión de una galaxia con la distancia a la cual se encuentra, lo cual, por supuesto, tiene una cierta dispersión, ¿no es cierto?, por los movimientos propios de las galaxias. Pero parece indubitable que hay un movimiento recesivo a nivel cósmico, o sea, que el universo está en expansión. Hoy podemos medirlo con mucha más precisión que en la década del 20, tenemos el telescopio espacial, tenemos telescopios de gran porte, tenemos surveys de galaxias, tenemos instrumentación en el espacio, y hemos identificado ciertas supernovas, que son las supernovas tipo 1A, que tienen procesos físicos que las llevan a tener todas ellas una luminosidad similar. Recuerden que las supernovas 1A son las que ocurren en sistemas binarios, donde cae materia sobre una enana blanca y se produce un flash termonuclear en la superficie. Eso solo ocurre cuando la densidad de materia nuclear alcanza un cierto valor, y por lo tanto el material que entra en combustión es siempre el mismo, de ahí que la luminosidad sea siempre la misma. Entonces esto es una especie de calibradora estándar distribuida a lo largo del universo, y se ha podido medir este tipo de fenómenos en muchas galaxias a distancias relativamente grandes, redshift del orden de 1 o más, lo que permite calibrar la escala de distancias, y a partir de 1997 cada vez empezó a quedar más claro que las curvas que ajustan mejor los datos observacionales son las que corresponden a un universo que está en aceleración. Aquí tienen ustedes en el gráfico de la izquierda, para el grupo de supernovas más distantes, claramente ven una tendencia de las supernovas a acumularse sobre la curva que corresponde a un universo que acelera, ¿sí? La curva que sigue es para un universo con velocidad de expansión constante, esta es para un universo que se detiene, y esto es para un universo que va desacelerando, ¿sí? Entonces, la evidencia observacional parecería apuntar a que vivimos en un universo en expansión, pero no solo en expansión, sino en expansión acelerada, lo cual sugiere que el modelo correcto para describir la dinámica del espacio-tiempo a gran escala es aquella que viene dada por unas ecuaciones tipo las ecuaciones de Friedman con constante cosmológica, ¿sí? O sea, distinta de 0 y con valor positivo, ¿sí? Entonces, de las observaciones más actuales se ha podido determinar que lambda es distinto de 0 y mayor que 0, por lo tanto el universo se expande en forma acelerada. Y tienen otro gráfico del mismo tipo, con datos obtenidos con distintos instrumentos, ¿sí? Fíjense que abajo Redshift, que es lo que podía observar Hubble y lo que se pudo observar hasta los años 70, o sea, hasta por aquí, solamente con cefeidas y no con supernovas tipo 1A, o supernovas muy cercanas, es muy difícil diferenciar las distintas curvas, están todas muy pegadas. Tenemos que irnos al universo más lejano como para poder llegar a inferir esta situación. El valor que hoy se cree para la constante de Hubble es de 73 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿sí? Y la constante cosmológica tiene un valor positivo, pero muy, muy pequeñito. Bueno, entonces tenemos la imagen de un universo que se está expandiendo, ¿sí? Ahora, si se está expandiendo, quiere decir que en el pasado era más denso de lo que es ahora. Y en el pasado remoto era mucho más denso de lo que es ahora. Entonces, si uno tiene un gas y lo va comprimiendo, a medida que lo va comprimiendo, no solo la presión del gas va a ir aumentando, sino también la temperatura asociada a ese gas. Va a llegar un momento en que la temperatura promedio de ese gas, que hoy es del orden de 2.7 grados Kelvin, va a estar a niveles de miles de grados. Cuando la temperatura del gas cósmico es de miles de grados, ese gas cósmico no puede permanecer en forma de un gas neutro. O sea, necesariamente se va a transformar en un gas ionizado por simplemente el efecto de las colisiones entre las partículas.
hubo un momento entonces en el cual el universo estaba completamente ionizado, y entonces eso significa que en ese universo el camino libre medio de un fotón era tal que el fotón era absorbido por otro átomo que resultaba ionizado. O sea, la luz que se generaba en el universo, la radiación electromagnética, estaba autoabsorbida en el plasma. Entonces, cuando la temperatura del universo cayó por debajo de unos 3000 grados Kelvin, entonces lo que pasó fue que digamos, esa temperatura ya no alcanza para mantener ionizados a los átomos, y los átomos empezaron a combinar con los electrones, los núcleos empezaron a combinar con los electrones, se formaron átomos de hidrógeno, los primeros átomos de helio, y la radiación escapó, y como dijimos ya, esto lo mencioné en el pasado, ahí se produjo la radiación del fondo cósmico, lo cual ocurrió aproximadamente unos 380.000 años después del comienzo de la expansión, hace unos 13.800 millones de años. ¿Sí? Esa radiación que escapó digamos, debería ser detectable hoy en día, y es lo que se le llama la radiación universal o radiación de fondo universal. El CMB, Cosmic Microwave Radiation, que tendría que tener un espectro tipo cuerpo negro, ¿sí? Porque esto es un plasma que en principio está en equilibrio termodinámico, tiene todo el plasma a la misma temperatura, del orden de 3000 grados cuando recombina, y ahí sale la radiación. ¿Sí? Entonces, esa radiación tendría que tener una distribución tipo cuerpo negro, o sea, una planckiana. ¿Sí? Está producida por un plasma que estaba en equilibrio termodinámico. Bueno, esa radiación, como ustedes saben, fue detectada por Penzias y Wilson en 1964, 64, 65, 64. Y actualmente ha sido estudiada por satélites. Esta es el espectro de la radiación de cuerpo negro determinada por el satélite COBE. ¿Sí? Fíjense que la línea continua es un cuerpo negro con temperatura de 2.725 Kelvin, ¿sí? Y las barras de error son los puntos, estos que están, estos puntitos acá son los puntos observacionales detectados por COVID, pero las barras de error, para que puedan ser visibles, fueron multiplicadas por 400. Este cuerpo negro, fíjense que el ajuste es perfecto, es el ejemplo, estos puntos, de cuerpo negro más perfecto que se conoce en la naturaleza. O sea que el universo era increíblemente homogéneo en unos 380.000 años después del comienzo de la expansión. ¿Sí? Y eso después trae, como vamos a ver, trae algunos problemas en cosmología. Bueno, todos estos son elementos que constituyen nuestro modelo actual del universo, cuya versión más popular es lo que se conoce como el modelo lambda-CDM. ¿Sí? Lambda por la constante cosmológica, CDM por Cold Dark Matter, que significa materia oscura, fría. Entonces, ¿qué es este modelo lambda-CDM? Bueno, es esencialmente un modelo que tiene 6 parámetros libres que se deben determinar por la observación, y que incorpora la gravitación, como la concibe Einstein, con sus ecuaciones de Einstein, pero con el término cosmológico, ¿sí? Con la constante cosmológica, que es lo que va a dar cuenta de la expansión acelerada del universo. Además, el modelo contiene como elementos constitutivos bariones, ¿sí? Neutrinos, fotones, un tipo de materia que no es bien conocida, que no se conoce aún, que se llama materia oscura fría, pero que se postula por los efectos gravitacionales que se tienen, que vamos a discutir hacia el final de la clase que viene, y un comienzo que se le llama el Big Bang caliente, ¿sí? Pero esa terminología tómenla con pinzas, como toda la terminología que introducen los físicos, porque eso no quiere decir que sea el momento del origen del universo, sino quiere decir que al comienzo de la expansión había temperaturas suficientemente grandes como para que, de acuerdo a
los modelos actuales de física de partículas, las interacciones no gravitacionales estuviesen unificadas. El modelo además tiene suposiciones de simetría que implican isotropía y homogeneidad inicial. Y la evolución temporal del sistema viene dada por las ecuaciones de Friedman, que ya vimos, más las ecuaciones estándar de la teoría de campos, el modelo estándar de la física de partículas, ¿sí? Que un poco hemos discutido en las primeras clases de este curso. Entonces esos son los elementos del modelo lambda-CDM. Fíjense cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo nuestra visualización del fondo cósmico de radiación. Esto es el cielo como lo vieron Penzias y Wilson, utilizando esta antena famosa de los laboratorios Bell, con la cual ellos hicieron la detección. Esta antena hoy en día está en un museo en Múnich, en Alemania, ¿sí? El Museo de la Tecnología de Múnich. Esto es COSP, el satélite de NASA, que realizó el primer mapa desde el espacio de la radiación de fondo cósmica, y fue el primero en mostrar que, a diferencia de lo que parece aquí en el mapa de Penzias y Wilson, donde todo es perfectamente isotrópico, la raya esta del medio es simplemente el exceso de emisión en microondas que viene de nuestra galaxia, y hay que removerlo, ¿no? Lo que nos importa es lo que viene de afuera de la galaxia. Bueno, aquí lo mismo, esta línea que se ve aquí en el centro es la emisión de nuestra galaxia, ¿no? No importa lo que está afuera. Ahora, por primera vez, COBE logró ver anisotropías en la emisión del fondo cósmico de radiación. Y eso es muy importante porque si fuese perfectamente isotrópico, nunca se podrían haber formado las galaxias, porque si ustedes hacen expandir un gas que es perfectamente isotrópico, no hay forma de que las inestabilidades de Jeans terminen produciendo colapso gravitacional y formación de estructura. Y sin embargo, en el universo en el que vivimos hoy, hay estructura, ¿sí? Por eso existimos nosotros, existe la Tierra, existe nuestra galaxia, etc. Entonces, algún tipo de anisotropía, aunque sea muy, muy pequeñita, debería haber ya en el CMB. Y eso es lo que detectó COBE por primera vez. Luego, con otro satélite que se llamó WMAP, se pudo estudiar esa distribución de anisotropías con mucho mayor resolución angular, ¿sí? Y se pudo estudiar la distribución angular de las anisotropías, cosa que tiene mucha información muy valiosa para la formación de estructura en el universo. Y los datos más actuales de todos son los que se han obtenido con el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, cuyo mapa del cielo están viendo ustedes en este momento. ¿Sí? Aquí ven las anisotropías que detectó en la radiación de fondo cósmico. Pero yo insisto, estas son variaciones pequeñitas de un punto del cielo al otro en temperatura, pero son realmente muy pequeñitas. Fíjense que la escala va desde el violeta a menos 200 hasta acá el rojo a más 200, pero son menos 200 más 200 microkelvin, ¿sí? O sea, microkelvin. No micro, o sea, 10 a la menos 6 de Kelvin, ¿sí? O sea, son pequeñísimas las fluctuaciones. Entonces hizo falta instrumentos de enorme sensibilidad en el espacio para poder detectarlas. Y a los que detectaron estas cosas le dieron un premio Nobel. De hecho, a los ya de COSB le dieron el premio Nobel por detectar las anisotropías en el fondo cósmico de radiación. Mientras que a Penzias y Wilson, por detectar el fondo mismo, les dieron otro premio Nobel. O sea que llevan 2 premios Nobel asociados a la radiación de fondo cósmica. Y probablemente haya un tercer premio Nobel cuando se pueda establecer si existen o no los modos B de polarización en la radiación de fondo, que ya les voy a decir qué es eso, pero les adelanto que esos modos son los indicativos si hubo una inflación cósmica o no, ¿sí? Y también les adelanto, como les voy a contar más adelante, que estamos intentando detectarlos desde Argentina. Bueno, el satélite Planck, estudiando la distribución angular de las anisotropías del fondo cósmico,
puede darle valores numéricos a los 6 parámetros fundamentales del modelo estándar, ¿sí? Del modelo lambda CDM. Entonces permite computar valores para la densidad de bariones, para la materia oscura, cuál es su densidad en el universo, o sea, qué fracción de la densidad crítica es la densidad de materia oscura, cuál es el índice espectral de las fluctuaciones escalares, o sea, de las fluctuaciones de densidad en la materia primordial del universo, cuál es la profundidad óptica a la cual ocurrió la reionización, ¿sí? Aproximadamente a un redshift del orden de 1000. Luego permite determinar cuál es el peso de la constante cosmológica en la dinámica del universo. A eso es lo que se le suele llamar energía oscura. ¿Sí? La energía oscura no es una cosa. O sea, primero, la energía es una propiedad, ¿no es cierto? No es una cosa. ¿Sí? Es como la temperatura, o como la energía es la propiedad que tienen los sistemas físicos de cambiar. ¿Sí? No es una cosa. La energía no anda flotando, ni hay energía que no está asociada a algo. Siempre hay energía de algo. ¿Sí? El nombre energía oscura es incorrecto. O sea, hace referencia simplemente a cuál es la participación en la dinámica cósmica de la constante cosmológica en del término gravitacional repulsivo en el modelo lambda CDM. O en otros modelos que no requieren de la constante cosmológica, logran el mismo efecto de expansión acelerada postulando la existencia de un campo, por ejemplo un campo escalar, que nadie sabe qué es y por eso se dice que es oscuro, que tiene una densidad de energía negativa. Entonces, al tener una densidad de energía negativa, si usted le aplica una presión, se expande. O sea, al revés que si tuviera densidad de energía positiva, ¿no? Que se comprimiría. Entonces, eso es lo que produciría la expansión acelerada del universo. Pero bueno, es muy especulativo que pueda existir algo. Pero en ese caso tampoco sería energía oscura, sería la energía negativa de un campo oscuro. Pero se le dice energía oscura para abreviar, ¿sí? O porque uno no entiende nada, que probablemente generalmente es el caso. Bueno, entonces este modelo lambda CDM, que permite también calcular la constante cosmológica, está en buen acuerdo con las observaciones, sobre todo las observaciones del universo más actual, pero tiene ciertos problemas, ¿sí? No está exento de problemas. Entonces, entre esos problemas está que en principio, si uno supone la métrica de Friedman-Robertson-Walker, no hay ninguna razón para que estén estas inhomogeneidades. Entonces uno tendría que ser capaz de explicar de dónde salieron estas inhomogeneidades, que son en el fondo las que permiten después la formación de las galaxias. También hay otro problema que es el siguiente. El espacio-tiempo, ¿sí? Espacial, el corte espacial del espacio-tiempo es chato, es sorprendentemente chato. Si nosotros extrapolamos esa chatura a tiempos primigenios, nos da que el nivel de cuán plano es el espacio-tiempo es extremadamente similar a un espacio esencialmente euclídeo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan chato el espacio-tiempo? ¿Por qué no tiene otra geometría? ¿Por qué es tan cerca K del valor 0? ¿Sí? Eso es un problema que no queda explicado aquí, parece ser una suposición de inicio, lo cual es insatisfactorio, porque uno está escondiendo la ignorancia en las condiciones iniciales. Después, bueno, está el problema del origen de las fluctuaciones en el CMB. Y después hay un problema que se llama tensión de Hubble, ¿sí? Que es el siguiente. Si uno determina a partir de los datos de Planck la constante de Hubble, obtiene este valor, 67.8 más menos 0.7 kilómetros por segundo por megaparsec. Eso es en el universo temprano, o sea, en la época de la recombinación. Pero si uno determina el valor de la constante Hubble con la recesión de las galaxias hasta redshift 1 o 1 punto algo, lo que obtiene es un valor de 73. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre el valor que uno obtiene utilizando el universo temprano y el valor que uno obtiene utilizando el modelo, el universo alto redshift midiendo supernova tipo 1A. A eso se lo conoce como tensión de Hubble. ¿Sí? Hay distintas posibilidades. Uno es que haya errores sistemáticos, por ejemplo, en la determinación de alguno de los dos valores que no nos hemos dado cuenta. Otra posibilidad es que el universo pegó una acelerada, ¿sí?
¿Por qué puede el universo pegar una acelerada? No lo sabemos. Bueno, esos son temas de estudio en cosmología actual. Y otro problema que tiene el modelo estándar es que no explica por qué el universo es tan homogéneo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes miran la temperatura aquí, es exactamente la misma que aquí. Puede haber una fluctuación, pero esa fluctuación es de 0,1 milésima de Kelvin, o sea, nada, respecto a la que está aquí. Pero en general, el promedio de la temperatura es la misma, ¿sí? En todo el cielo es 2,73 grados Kelvin. ¿Cómo puede ser eso posible? Si lo que está aquí está causalmente desconectado de lo que está aquí. Si nosotros retrocedemos esto en el tiempo, ¿sí? Y llegamos a la época de recombinación, la radiación que se generó aquí estaba a una distancia de la radiación que se generó de este otro lugar, tal que la luz no podría haberla recorrido. Entonces estaban causalmente desconectadas esta región de esta región. Entonces, si estaban causalmente desconectadas, ¿cómo puede ser que estén a la misma temperatura? ¿Por qué la temperatura es uniforme? ¿Por qué este gas estaba aproximadamente en equilibrio termodinámico? ¿Sí? Eso no queda explicado en el modelo Lambda-CDM y es un problema también. Bueno, una solución que se ha propuesto a ese problema es la inflación cósmica, ¿sí? Les voy a describir la inflación cósmica después de hacerme un mate. Bueno, ¿qué es la inflación cósmica que algunas personas han propuesto para tratar de resolver esos problemas que les he mencionado? Bueno, básicamente es la suposición de que hubo un periodo en el cual, un periodo muy, muy temprano, en el cual el universo se expandió a una tasa acelerada, pero una tasa gigantesca de aceleración. O sea, básicamente es una expansión hipotética del universo que ocurrió al final de la época de gran unificación, o sea, cuando las temperaturas eran tales que todas las fuerzas fundamentales menos la interacción gravitacional estaban unificadas, y esa expansión fue exponencial, de ahí el nombre inflación, ¿no? Es como lo que pasa en la Argentina cotidianamente con los precios, se expanden en forma exponencial. De tal manera que el tamaño del universo creció en muchos órdenes de magnitud, ¿sí? Aproximadamente unos 10 a la menos 36 segundos después de que comenzó la expansión. Eso aumentó dramáticamente el tamaño del universo y esa expansión, así fue, se cree, ¿no? Si eso existió, que fue impulsada por un estado del universo de densidad de energía negativa. Bueno, vamos a ver un poco cómo es que eso, la idea básica de cómo eso funciona, ¿sí? La idea es esencialmente que el universo comienza con una pequeña fluctuación en el espacio-tiempo y hay un campo escalar, al que se le suele llamar el inflatón, que llena el espacio de esa fluctuación inicial del universo. Y ese campo tiene una densidad de energía negativa. Es una propiedad muy estrambótica tener una densidad de energía negativa, ¿sí? No es como los objetos de la vida cotidiana. Sin embargo, conocemos en cuántica algunos ejemplos de sistemas con densidad de energía negativa, como por ejemplo la que se genera entre dos placas de metal cuando están separadas en vacío, que se conoce como efecto Casimir, ¿sí? Es uno de los ejemplos más famosos de densidad de energía negativa. La cuestión es que cuando ustedes tienen una densidad de energía negativa, un sistema con esa propiedad, y tiene una cierta presión positiva, el sistema se expande en vez de contraerse. Entonces, bueno, el resultado es que este inflatón hace que el espacio-tiempo se expanda exponencialmente, duplicando su tamaño cada 10 a la menos 37 segundos aproximadamente. Entonces el universo crece en su tamaño durante un lapso de tiempo que va desde menos 10 a la 30 a la menos 36 a 10 a la menos 33 segundos. Y como este inflatón es una partícula inestable, es un campo inestable, termina decayendo y los productos de desintegración de ese inflatón son las partículas del modelo estándar. Entonces,
el espacio-tiempo se llena con las partículas del momento estándar que forman la sopa primordial, ese gas caliente que se expande ahora con una densidad de energía positiva, no se expande exponencialmente, y obedece al modelo de Big Bang usual, digamos, ¿no? Que es el que va a producir la recombinación y demás. Se termina digamos, ese universo expandiendo, evolucionando, se va enfriando y va dando lugar a la formación de estructuras por colapso gravitacional hasta terminar en el universo actual. ¿Hay alguien que quiere preguntar? ¿No? Pues vi que había unos... Bueno, aquí tienen, fíjense, un gráfico del radio del universo en función del tiempo para este modelo. El modelo estándar lambda CDM que estuvimos hablando es este, ¿sí? Que está aquí, donde el radio del universo va creciendo lentamente con el tiempo, ¿sí? Por lo menos para el caso de expansión velocidad constante, que es lo que está graficado acá. Ahora, el periodo inflacionario es un periodo en el cual el radio del universo, es un periodo muy, muy temprano, ¿no? El radio del universo se incrementa exponencialmente en muchos órdenes de magnitud. Fíjense que acá en este gráfico está pasando de 10 a la menos 55 a 10 a la menos 10 en un lapso de tiempo que va de 10 a la menos 35 a 10 a la menos 33 o menos 32 segundos, ¿no? Este es el periodo inflacionario. ¿Por qué ese periodo inflacionario resuelve algunos de los problemas que estamos mencionando, de acuerdo a algunas personas, del modelo estándar? Bueno, primero, el tema de por qué el universo es homogéneo, por qué parece que estuviese en equilibrio termodinámico 380.000 años después del comienzo de la expansión, que es cuando se produjo la radiación de fondo cósmica, si las regiones que están a igual temperatura están causalmente desconectadas unas de otras. Bueno, están causalmente desconectadas unas de otras después de la expansión cósmica, ¿sí? Pero no antes. Esto lo pueden ver en el grafiquito que está acá a la izquierda. O sea, tienen una región que está causalmente conectada y por lo tanto en equilibrio termodinámico, que se expande más allá del horizonte de causal que puede tener esa región que está ahí en un disco de color rojo. Se expande de acuerdo a la inflación y se va por afuera del horizonte causal. Entonces tenemos regiones que ahora parecen causalmente separadas, pero que sin embargo en el universo temprano no estaban causalmente separadas y estaban en contacto, y de ahí la misma temperatura de todo el cielo, ¿sí? Después el tema de por qué el universo tiene una métrica espacial que es tan plana, por qué es tan euclídea la métrica espacial. Bueno, independientemente de cuál hubiese sido la geometría de la sección espacial original, si uno tiene una expansión brutal de una enorme cantidad de órdenes de magnitud, el resultado es que uno va a terminar con una estructura plana. Imagínense un globo ustedes, ¿sí? Que tiene una cierta curvatura. Y para una hormiga que está cuando el globo es relativamente pequeño, la curvatura puede ser sensible, como en el ejemplo que están viendo a la derecha, ¿sí? El grafiquito más chiquito. Ahora, si ustedes empiezan a inflar el globo, y lo inflan, digamos, muchos órdenes de magnitud en su radio, bueno, el resultado va a ser que la hormiga lo que va a ver es un universo totalmente plano, ¿sí? O sea, la superficie para la hormiga se va a ver plana. ¿Por qué? Porque el radio se incrementó enormemente desde aquel radio que tenía una, digamos, al cual correspondía una superficie con una curvatura que era mucho más complicada que la que tiene ahora. Entonces, el resultado de la expansión es que no importa cuál haya sido la curvatura original, el resultado es que hoy tiene que ser plano, ¿sí? Por la expansión. Es lo mismo que pasa cuando ustedes tienen la cama, la sábana sobre la cama toda arrugada. Independientemente de cómo son las arrugas, si ustedes pegan una estironada, y va a quedar todo plano, ¿sí? Básicamente la idea es esa. También, en cierta forma, resuelve el problema de dónde salen esas inhomogeneidades en el CMB. Ese inflatón era un campo escalar, y entonces ese campo escalar tenía fluctuaciones cuánticas, como todos los campos, ¿sí?
esas fluctuaciones cuánticas se congelan durante la expansión, después reentran amplificadas en el universo como fluctuaciones de densidad. Entonces, lo que se ve en el CMB como fluctuaciones digamos, en la densidad del gas que produce variaciones en la temperatura muy pequeñitas de un punto a otro, no es más que la consecuencia de las fluctuaciones cuánticas en el campo original que sufrió el proceso inflacionario. ¿Sí? Ahí tienen una explicación de por qué existen esas inhomogeneidades en el CMB. ¿Sí? Son el resultado de fluctuaciones cuánticas aleatorias en el inflatón original, amplificadas por la inflación. ¿Y por qué se produjo esta inflación? Bueno, para explicar por qué se produjo la inflación, lo que se suele hacer es digamos, asignar un cierto potencial a este campo escalar, el inflatón. Entonces, ese potencial para que ocurra la inflación tiene una forma bastante peculiar, que es la que ustedes están viendo ahí. O sea, tiene que tener unas condiciones, satisfacer unas condiciones muy, muy especiales, ¿sí? Que básicamente son que al principio este inflatón, durante la etapa inflacionaria, el potencial sea particularmente suave, ¿sí? O plano, como ven acá. Entonces, cuando el inflatón está aquí, es que ocurre la etapa inflacionaria. Cuando el inflatón se desplaza y cae al pozo del potencial, se detiene la inflación, y esto es lo que se conoce como el decaimiento del inflatón, ¿sí? Y el inflatón disipa su energía aquí en el fondo del pozo de potencial, produciendo las partículas del modelo estándar, ¿no? Básicamente esa es la idea. O sea, matemáticamente, ¿por qué eso sucede así? Bueno, el lagrangiano del inflatón es el lagrangiano de un campo escalar común, o sea, tiene un término cinético y un término potencial, ¿sí? Entonces, si uno le asigna esta forma al potencial, calcula cuál es el tensor de energía de impulso que corresponde a este lagrangiano, obtiene esta expresión, ¿sí? Ahora, si el inflatón es muy chato, eso significa que las derivadas prácticamente van a dar cero. Entonces, estas derivadas que están acá y estas derivadas que están acá dan cero, y me queda que T mu nu es aproximadamente V por la delta de Kronecker, ¿sí? O sea, V0, una constante, por la delta de Kronecker. Entonces, si esto es el tensor de energía de impulso de un gas ideal, ¿sí? Entonces tenemos que tanto la densidad como menos P va a ser igual a V0, ¿sí? Esta constante V0. Entonces, si reemplazamos ρ y menos P por V0 en las ecuaciones de Friedman que vimos hace un rato, nos queda que A punto, para A punto, que es la derivada respecto del tiempo del factor de escala, sobre A al cuadrado, es igual a unas constantes, 8πg por V0. Esta es una ecuación diferencial trivial que ustedes pueden resolver, y cuando la resuelven lo que ven es que la solución es de la forma de un exponencial que depende del tiempo, y acá tiene una constante h. El resultado es expansión exponencial de el factor de escala del espacio-tiempo para el tensor de energía e impulso que corresponde a este inflatón, si satisface estas condiciones de que en el periodo inflacionario el potencial sea muy suave, o sea que tenga una pendiente casi nula, de tal manera que todas estas derivadas de aquí se puedan anular, ¿sí? Ahora, para que esas condiciones se cumplan, bueno, hay que exigir precisamente que las derivadas, y la derivada primera y la derivada segunda del potencial, ¿sí?, sean muy, muy, muy pequeñas. Entonces se introducen dos parámetros que se llaman los slow roll parameters en el modelo inflacionario, que son epsilon, que es el de la derivada primera, y eta, el de la derivada segunda, y se pide que esos dos parámetros sean muy chicos. Esas condiciones son lo que se llaman condiciones necesarias para la inflación, ¿sí? Hay mucha gente que critica la inflación y dice que no explica nada. ¿Por qué? Porque en el fondo uno está metiendo todo lo que no sabe en exigir que esos dos parámetros sean chiquitos. Porque claramente uno puede preguntar, ¿y por qué el potencial es así y no de otra manera? Y la respuesta a eso es, no sé. O sea, es porque
qué es lo que queremos que nos dé, ¿sí? Queremos que nos dé para poder explicar las cosas que dije que explicaba antes, pero siempre va a haber alguien que va a decir, sí, pero estás explicando algo a costa de introducir cosas que no entendés. Y la respuesta a eso sí, digamos, es una pseudo explicación quizá en el fondo. Hay artículos filosóficos interesantes que sostienen que la inflación no explica nada, porque en el fondo simplemente desplaza el problema. Ahora, también es cierto que en general todas nuestras formas de explicación son de esa manera. O sea, si de alguna manera experimentalmente podemos probar que hubo un periodo inflacionario, está bien. No estamos explicando en términos de una respuesta última, pero sí estamos corriendo la frontera de nuestra ignorancia de lo que pasó en la época de recombinación a lo que pasó cuando comenzó la inflación. ¿Sí? Entonces estamos avanzando en nuestro conocimiento hacia el pasado bastante. Está bien, no sabremos por qué el inflatón tiene esta forma, ni siquiera sabremos exactamente qué es el inflatón, porque es un campo que hoy en día no se observa, pero podemos describir qué es lo que pasó en el universo temprano si logramos de esta teoría extraer algún observable, algo que podamos chequear con nuestros instrumentos, algún experimento que podamos hacer. ¿Sí? Entonces la cuestión es fundamental para definir si estamos ante una pseudo-teoría o ante una teoría científica. Si bien yo soy muy crítico de la inflación, creo que hay predicciones que pueden ser puestas a prueba y que por lo tanto, digamos, el experimento dirá si estas especulaciones son correctas o no, pero lo que no vamos a saber es realmente el significado de, esto, de por qué estos parámetros tienen que ser así o por qué la forma del potencial es esta, y tampoco tendremos una respuesta clara a qué es el inflatón. Esas cosas quedan pendientes de estudio, ¿sí? Entonces, no es que la inflación es una panacea universal que puede explicar cualquier cosa. Bueno, entonces ustedes dirán, pero ¿cómo cuernos voy a hacer para obtener alguna información de lo que pasó 10 a la menos 36 segundos después del comienzo de la expansión cósmica? ¿Sí? Bueno, para tratar de responder a eso, pensemos en las perturbaciones cuánticas a el inflatón. ¿Sí? Esas perturbaciones van a tener una cierta amplitud que va a ser proporcional a un cierto número de onda elevado a una potencia, ¿sí? Que este índice espectral, ¿sí? Se lo suele relacionar en forma directa con la forma del potencial del inflatón, o sea, de esos dos parámetros epsilon y eta que introduje antes. Entonces, el índice espectral de las escalas, digamos, de las escalas, de los modos de oscilación, de las inflaciones, de las oscilaciones del inflatón, dependen del valor de este índice que está aquí. ¿Sí? Ahora, este índice se puede restringir a partir de las observaciones, ¿por qué? Porque las escalas de fluctuación, de las fluctuaciones cósmicas las podemos medir en el CMB. ¿Sí? Como tenemos esos mapas tan detallados de Planck, de cómo se distribuye la temperatura en el cielo, podemos estudiar cuáles son las escalas angulares de distribución de las fluctuaciones de la variación de temperatura en el cielo, y de ahí inferir cotas a este número NDS, que está relacionado originalmente con las fluctuaciones cuánticas en el campo ese del inflatón. Entonces, este parámetro NS hoy está restringido, gracias a las observaciones de Planck, a valores que están muy cerca de 1. ¿Sí? O sea que son esencialmente invariantes de escala, que quiere decir que este número es muy cercano a 0, porque queda muy cerca de 1 menos 1. Entonces depende muy levemente del número de onda K. ¿Sí? Las inflaciones, las amplitudes de las oscilaciones del fondo cósmico. Ahora, eso, digamos, nos habla de si existió ese inflatón, bueno, sus oscilaciones en densidad, ¿no es cierto? Pero el inflatón no era el único campo, o puede no haber sido el único campo, en el universo temprano. El inflatón se supone que salen por su decaimiento después todas las partículas del modelo estándar. ¿Sí? La física de eso no existe y nadie sabe cómo es simplemente una forma de hablar. ¿No? Ahora,
También estaba el gravitón, si es que la gravedad se puede cuantificar. O sea, si la gravedad admite estados cuánticos, entonces el universo temprano, antes de la inflación, también teníamos un gravitón. Ese gravitón también sufre fluctuaciones, pero al ser el cuanto de un campo escalar, esas fluctuaciones son fluctuaciones tensoriales y no escalares. Al ser fluctuaciones tensoriales, son de naturaleza más compleja que las escalares, pero también podemos calcular cómo es la amplitud de esas fluctuaciones tensoriales, de ese supuesto campo del gravitón, y tenemos que depende del potencial original con un 2 epsilon. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es calcular un parámetro que es la razón de de la amplitud de oscilaciones tensoriales a las escalares, y ese parámetro en cosmología se lo conoce como R, que mide la relación entre las fluctuaciones del inflatón a las fluctuaciones del supuesto gravitón. ¿Sí? Y este parámetro R, en principio, podría ser observable. ¿Cómo? Bueno, la idea es que esas fluctuaciones tensoriales producen ondas gravitacionales primordiales, ¿sí? Y esas ondas gravitacionales primordiales acaso tengan algún efecto observable hoy en día. Hay un montón de problemas entonces que son obvios con la teoría inflacionaria. La primera es qué es el inflatón, o sea, es una partícula que no está en el modelo estándar, nadie observó nunca, probablemente no, solo existió en el universo temprano, o sea, no hay mucha diferencia entre el inflatón y un dios, excepto por el hecho de que, bueno, obedecería algunas leyes como las de ese potencial que les mostré hoy, pero nada más. Luego no está claro para nada que este inflatón se pueda acomodar dentro de la teoría actual de física de partículas. ¿Sí? Nadie sabe cómo es la física del inflatón. Luego, las condiciones que hay que imponer sobre el potencial de ese inflatón también son muy particulares y hace falta un ajuste fino. Normalmente los ajustes finos son de sospechar, porque cuando uno tiene que hacer un ajuste fino, lo que está sucediendo está tratando de acomodar la realidad a su modelo y no el modelo a la realidad. ¿No? Y finalmente la inflación no resuelve el problema de esa singularidad del modelo. El modelo sigue siendo singular, ¿sí? Y la singularidad quiere decir que el modelo es defectivo. O sea, tiene problemas que son irresolubles. En algún momento habría que cambiarlo por otro modelo. Ya hay teorías alternativas, hay gente que ha propuesto modelos que no tienen inflación y que no tienen singularidad inicial, ¿sí? Pero dan lugar al mismo universo observable. ¿Son correctas o no esas teorías? Bueno, son teorías muy complejas, algunas implican cosmologías de rebote, ¿sí? Otras cosmologías donde algún parámetro fundamental como la velocidad de la luz puede variar, y son temas que están actualmente en estudio. La cuestión crucial es encontrar observaciones que nos permitan discriminar entre todas estas teorías que compiten y arrojar luz sobre la situación del universo en los primeros instantes posteriores al comienzo de la expansión cósmica. Y eso, la única forma de estudiar eso es a través de esas ondas gravitacionales primordiales que debieron haber sido producidas en los primeros instantes de la expansión. ¿Por qué las ondas gravitacionales? Porque ninguna otra cosa que haya sido producida en el universo de esa época puede escapar. La radiación electromagnética fue producida mucho después y, como saben ustedes, no puede llegar a nosotros radiación que haya sido anterior a la época de recombinación, o sea, a cuando se formó el CMB, porque antes el universo era opaco a la radiación. Los neutrinos pueden venir un poco más adentro, ¿sí? Pero esos neutrinos, aunque se los pudiera detectar, que no se los puede detectar porque son de energía muy, muy baja, tampoco vienen de los primeros instantes de la expansión, sino de periodos muy posteriores. Entonces, la única cosa que queda, que no se acopla con la materia y que puede salir desde los primeros instantes de la expansión, son las ondas gravitacionales.
Ahora, esas ondas gravitacionales van a estar corridas al rojo, por redshift, de una forma tan tremenda que también son indetectables, porque la densidad de energía que tienen va a ser completamente despreciable. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, la idea no es estudiar las ondas gravitacionales primordiales detectándolas, sino estudiar, investigar qué huella ha dejado el paso de esas ondas gravitacionales primordiales, si existieron, sobre el fondo cósmico de radiación. ¿Sí? Si detectamos esas huellas del paso de las ondas gravitacionales primordiales sobre el fondo cósmico de radiación, y esas huellas van a ser electromagnéticas, entonces podremos inferir algo de las ondas y por lo tanto de lo que las produjo, y lo que las haya producido ocurrió en la época de la inflación. Ahora la pregunta es, ¿cómo una onda gravitacional puede afectar al fondo cósmico de radiación? Bueno, para entender eso, pensemos en cómo una onda afecta una carga. ¿Sí? Bueno, si tenemos una onda de densidad, ¿sí? Como por ejemplo las ondas de densidad producidas por las supuestas fluctuaciones en el inflatón, esas ondas de densidad se van propagando por el plasma, del cual se generó el CMB, y si hay una carga, como esta que está aquí, ¿sí? La carga al pasar la onda se mueve, ¿sí? Se mueve de esta manera y genera una carga oscilando, un dipolo electromagnético. Y eso da radiación que está polarizada según la dirección del movimiento, ¿sí? Que es a lo largo de una línea, y es polarización lineal, que es lo que están viendo aquí, y a eso en cosmología se le llama modo E de polarización, pero es lo que llamamos normalmente polarización lineal. Ahora, supongamos que hay una onda gravitacional. ¿Ustedes se acuerdan que las ondas gravitacionales son perturbaciones tensoriales? Entonces tienen, digamos, dos modos de polarización, más y por, ¿se acuerdan? Y tienen naturaleza cuadrupolar. Entonces, cuando una onda gravitacional pasa por una carga, la mueve no porque esté cargada, sino porque la carga tiene energía, tiene masa, tiene asociada a una masa. Entonces, la partícula se va a mover en el espacio-tiempo, ¿sí? En no una sola dirección lineal, no va a ser una oscilación así, sino que, digamos, va a deflectarse, como los anillos aquellos que yo les mostré cuando estudiamos ondas gravitacionales, que se deflectaban al paso de la onda gravitacional. Y eso, si la partícula está cargada, va a producir radiación electromagnética, pero va a producir radiación electromagnética no polarizada en forma lineal, sino en forma circular. Y a esa polarización circular es lo que se le llama modo B de polarización. ¿Sí? Bien, la polarización lineal, esta de acá arriba, en el fondo cósmico de radiación, ha sido detectada. ¿Sí? Y eso es lo que permite calcular algunos de los parámetros del modelo lambda CDM. La polarización circular, que sería indicativa del paso de una onda gravitacional por las cargas que generaron el CMB, no ha sido detectada aún. Quizás no existe, porque puede ser que, por ejemplo, nunca haya, el campo gravitacional no sea cuantificable, entonces puede ser que no haya en realidad un gravitón y por lo tanto no haya fluctuaciones asociadas a ese gravitón, entonces no habría ondas gravitacionales. Algunos de los modelos de rebote no predicen, por ejemplo, cero de ondas gravitacionales. ¿Sí? Son rebotes clásicos, no hay gravitón, no hay nada, no hay estado cuántico de la gravedad, nada por el estilo. Ahora, si uno no detecta, digamos, si uno llega a la idea, a la confirmación de que el parámetro R, que mide la razón de los dos modos, es prácticamente cero, entonces está descartando un modelo inflacionario y está favoreciendo un modelo con un rebote, por ejemplo, clásico, o distintos tipos de rebote que puede haber. Algunos tipos de modelos de rebote cuántico, pero, digamos, a escalas mucho más grandes que aquellas donde se cuantiza la gravedad. Si es que se puede cuantizar la gravedad, ¿no? Si es que la gravedad admite estados cuánticos. Entonces, como verán, es fundamental para entender qué pasó
medir los modos B de polarización. Ya sea que no existen como que existen, es un descubrimiento extraordinario que nos permite avanzar hacia el comienzo de la expansión cósmica. Ahí está el próximo premio Nobel en este tema. Esto es un poco lo que les he estado explicando recién en palabras, ¿sí? Esto es una imagen del universo, ¿sí? Temporal, o sea, el tiempo va así, nosotros estamos acá está el telescopio espacial mirando las galaxias, qué sé yo, y si vamos hacia el pasado, el universo cada vez es más denso, se van formando las primeras galaxias, esta es la época de reionización, que después vamos a estudiar con más cuidado, acá se formaron las primeras estrellas, esta es la era oscura en la cual el universo estaba totalmente neutro, no ionizado, y esto es cuando el universo era un plasma, ¿sí? La transición de una región a otra es cuando se produce el fondo cósmico de radiación. O sea, el fondo cósmico de radiación proviene de acá y esto es la imagen del universo como era en ese momento. ¿Sí? Más allá de esto, radiación electromagnética no llega a nada. Sí hubo ondas gravitacionales que pasaron por acá, desde el comienzo de la expansión, de la inflación, sí que existió, salieron, llegan hasta el universo, acá tiene una longitud de onda tal que no las podemos detectar, pero aquí, en la superficie que produjo este CMB, movieron las cargas que producían el CMB de tal manera que este CMB tendría que tener un ligerísimo grado de polarización circular, y eso es lo que se trata de detectar. Es muy difícil detectar eso, ¿sí? Porque es extremadamente débil. El CMB está polarizado a no más del 10%, ¿sí? Y la polarización circular es del orden del 1%, y el CMB ya de por sí es extremadamente débil, ¿sí? Entonces detectar esto es extremadamente difícil, y por lo tanto hace falta instrumentos extraordinariamente sensibles para ello. Uno de los instrumentos que se está construyendo para tratar de detectar los modos B de polarización del CMB va a venir, si tenemos mucha suerte, el año que viene, para ser instalado en la provincia de Salta, en la Argentina. En el mismo sitio donde va a estar localizado, también si tenemos suerte, el radiotelescopio Llama, ¿sí? Este sería ahí abajo, ven el radiotelescopio Llama, es una antena igual, no es Llama, es una antena igual. El radiotelescopio actual está, en sus partes están arriba de la montaña, pero todavía no está armado. Este experimento Cubic, cuya representación está en la imagen que está a la derecha, es un instrumento para medir la polarización del CMB. Es el resultado de una colaboración entre varios países, hay 6 países involucrados, y el instrumento es el primero en utilizar lo que se conoce como una tecnología híbrida. Es muy difícil medir este tipo de cosas. Estamos hablando de emisión de radioondas a longitudes de onda que van entre 150 y 250 gigahertz, ¿sí? O sea, estamos hablando de onda muy corta. Eso es muy difícil de medir porque es absorbida por el vapor de agua, entonces tiene que estar el telescopio en un lugar extremadamente seco. Solo hay 2 lugares en el mundo que pueden aceptar este tipo de instrumentos por sus características físicas, son el Polo Sur y Atacama, entre Argentina y Chile. Del lado chileno ustedes tienen a ALMA, tienen APEX, que son radiotelescopios submilimétricos, y del lado argentino se va a construir Llama, y esperamos poder poner este instrumento para medir la radiación del CMB. El instrumento utiliza un sistema híbrido, les dije, porque utiliza, por un lado, un arreglo de volómetros, ¿sí? Tiene 992 volómetros. El volómetro es un instrumento que reacciona a pequeñísimas diferencias de temperatura. Entonces, cuando llegan las ondas e impactan sobre los volómetros, miden la intensidad a partir de los microcambios en la temperatura que induce la radiación. Es una tecnología muy delicada porque requiere que el detector esté enfriado a temperaturas que están por abajo del Kelvin, ¿sí? Temperaturas normalmente del orden de 300 milikelvin, 300 milikelvin por arriba del cero absoluto, ¿no? Es tecnología difícil.
Y esto, digamos, la señal que se inyecta ahí adentro no es la señal que viene desde el cielo, sino es una señal que ya ha sido formada por una detección con un arreglo interferométrico de pequeñas bocinas o detectores de radio, ¿sí? De las cuales hay, si recuerdo bien, 70 y pico. Eso permite hacer interferometría, lo cual permite una calibración muy buena de los errores. Uno de los grandes problemas que tiene este tipo de observaciones son los errores sistemáticos, ¿no? Y bueno, con interferometría eso se puede subsanar. Además hay dos arreglos de volómetros y hay una óptica que permite separar la señal en dos para poder medir en distintas longitudes de onda. Al poder medir, por ejemplo, a 150 GHz y 220 GHz y dentro de cada una de esas frecuencias centrales toda una serie de bandas asociadas, eso permite estudiar y rechazar efectos que producen polarización circular por cosas que están interpuestas entre el Big Bang y nosotros en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, el lensing gravitacional puede inducir radiación polarizada, pero que no es la original que traía, sino es una inducida por un fenómeno extrínseco, ¿sí? Interpuesto en la línea visual. O también el polvo. El polvo puede producir efectos de radiación polarizada, digamos, de origen no cosmológico. De hecho, hace unos años hubo un experimento que funcionaba en la Antártida que se llamaba BICEPS. Ese instrumento, bueno, proclamó haber detectado los modos B de polarización, una gran algarabía alrededor, pero como suele pasar, como pasó con la detección de esta sustancia, ¿cómo se llamaba en la atmósfera de Venus hace poco? Era... me olvidé el ¿Fosfina nombre. no era? ¿Cómo? ¿Fosfina no era? Fosfino, ¿no? Fosfino era. Algo así, sí, Fosfato, algo no, a así. ver. No te oigo. Creo que era fosfina que se llamaba. Fosfina, ahí está, ¿Puede fosfino. ser? Sí, correcto. Yo hasta escribí una nota, pero ya me olvidé Bueno, esas cosas hay que manejarlas con mucho cuidado. O sea, cuando también hace poco, hace unos años, dijeron que habían detectado neutrinos que se movían más rápido que la luz. Y a veces son grandes experimentos, ¿no? Con muchos millones de dólares atrás, pero se apuran y no analizan correctamente los sistemáticos. Y terminan anunciando cosas que son incorrectas y después vienen otros y hacen un análisis más tranquilo de los datos y se dan cuenta que había errores sistemáticos que no tuvieron en cuenta. En todos estos casos pasó lo mismo y siempre aparecieron contratrabajos mostrando que estaban equivocados. Pasó con Biceps, pasó con Opera, donde había un problema de una base de tiempo que estaba desincronizada, y pasó también con la fosfina esta, donde había un problema también en el análisis de los datos. El resultado es que los que hacen esas proclamas así grandilocuentes terminan destruyendo sus carreras y perjudicando a la ciencia, ¿no? Entonces, es algo que no es recomendable. Este experimento está pensado utilizando dos tecnologías que son totalmente diferentes para tener el máximo control posible de todos los errores sistemáticos y evitar ese tipo de cosas. El instrumento en sí, que digamos, este es el módulo principal, bueno, voy a salir de este modo, ahí. Este es el módulo principal, la radiación entra por aquí, ¿sí? Aquí están las bocinas estas que hacen la interferometría, esta es la óptica que refleja aquí, después aquí, aquí están los arreglos de los volómetros, ¿sí? Bueno, esto, digamos, es la parte principal del telescopio y actualmente ha sido construido, aquí tienen el periodo de construcción en Francia, que tienen distintas imágenes. Estas son las bocinas, ¿sí? Aquí tienen parte de la integración del aparato, aquí cuando lo están armando el crióstato. Bueno, este aparato probablemente el año que viene ya esté listo para embarcar para la Argentina. Y va a ser colocado aquí, en esta zona, de la cima de la montaña que hay en Alto Chorrillos, casi a 5.000 metros de altura, cerca de San Antonio de los Cobres, y a unos 400 metros donde va a estar ubicado el radiotelescopio JAMA. Yo soy parte del Steering Committee, el consejo directivo de este proyecto, y también tengo cierta
estoy involucrado en ciertos aspectos de llama. Bueno, esperemos que esto funcione y permita establecer algunas cotas bastante restrictivas a ese parámetro R de los modos B de polarización. Obviamente, si los detectase, eso sería prueba de la existencia de ondas gravitacionales primordiales, es un descubrimiento mayor. Pero incluso si no detecta nada, o sea, si muestra que R es menor que, por ejemplo, 10 a la menos 3, eso también está favoreciendo, está permitiendo descartar un montón de modelos de inflación, ¿sí? Y va haciendo el caso contra la inflación cósmica cada vez más fuerte. Entonces, de lo que dé, el resultado va a ser muy, muy interesante. Bueno, hay varias tesis doctorales ya que se están haciendo en relación con este instrumento, ¿no? ¿Qué ocurrió antes de la inflación cósmica? Bueno, obviamente no lo sabemos, ¿no? O sea, todavía no sabemos si hubo inflación cósmica, pero bueno, en algún momento hay que preguntarse qué es lo que sucedió antes. Las posibles respuestas pueden ser, bueno, quizás el universo, lo que llamamos la expansión, nuestro universo actual no es otra cosa que una fase por la cual pasa el universo, y quizás la fase anterior fue una fase de extraordinaria dilatación, el universo se contrajo y sufrió un rebote, y de ese rebote surge nuestro universo actual en expansión, ¿no? Eso es tema actual de investigación. ¿Cómo podemos obtener información de esa fase anterior si existió? Otra pregunta importante que podemos hacer de la era preinflacionaria es, ¿el espacio-tiempo estuvo alguna vez en un estado cuántico? ¿Es concebible un estado cuántico del espacio-tiempo? Bueno, no tenemos una teoría para el espacio-tiempo cuántico aún bien formulada, pero hay ciertas teorías que están haciendo avances, como Quantum Loop Gravity, Emergent Gravity, Causal Set Theory. Hay varios tipos de teorías que tratan de encarar este problema. O sea, ¿qué significa pensar que el espacio-tiempo puede llegar a ser cuántico, tener un comportamiento discreto? ¿Discreto en qué variables? ¿Sí? Entonces estas teorías difieren en esas cosas. Aclaro que la teoría de cuerdas no es parte de estos estudios, porque la teoría de cuerdas es algo diferente, ya que la teoría de cuerdas presupone siempre el espacio-tiempo de fondo, que es el espacio-tiempo en el cual oscilan esas cuerdas, ¿sí? Y que no, digamos, depende de ese espacio-tiempo. Entonces es imposible aplicarla a estas cuestiones. En mi opinión es imposible aplicarla a nada, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, muy bien. Ahora, cuando termine ese periodo de recombinación, ¿sí? Los átomos se combinan por primera vez, o sea, se forman a partir de la combinación de un protón con un electrón, lo que da lugar a un átomo de hidrógeno, o se forman átomos de helio cuando se capturan dos protones, un par de electrones. Pero el resultado es que quedan átomos que son neutros. Y un átomo que es neutro no produce luz, ¿sí? Excepto radiación de 21 centímetros por la transición hiperfina del átomo, del electrón en el orbital, ¿no? O sea, cuando cambia el spin de up a down, ¿sí? Ahí emite un fotón que tiene una longitud de onda en el sistema propio de 21 centímetros. El universo básicamente se vuelve oscuro. El universo que estaba lleno de radiación, de repente se vuelve oscuro. La radiación se escapa porque se hace transparente y la materia queda oscura. Eso se le llama edad oscura del universo, una edad que debe haber durado entre 100 y 500 millones de años aproximadamente, después de la época de recombinación, que sucedió unos 380.000 años después del comienzo de la expansión, ¿sí? Está graficado aquí en este diagrama. Esta es la época de las edades oscuras, como se le llama. Ahora, en cierto momento, el universo empieza a formar estructura, y esas estructuras empiezan a dar lugar a un proceso que dura bastante tiempo, va de Redshift 20 hasta Redshift 6 aproximadamente, que es el llamado proceso de reionización del universo. O sea,
la inyección de fotones producidos en fuentes astrofísicas reioniza el universo, transformando el material neutro que lo formaba de nuevo en un plasma. Hoy, en nuestro universo actual, acá, con tanto las galaxias ya formaditas y nosotros en alguna de ellas, la mayor parte del gas que hay en el universo está ionizado. El medio intergaláctico está ionizado, el medio intracúmulo está ionizado, la fase caliente del medio interestelar está ionizado. El grueso de la materia bariónica en el universo está ionizado, ¿sí? No está en forma de átomos neutros. O sea, los átomos neutros, el hidrógeno neutro, queda todavía en las galaxias, en los brazos espirales, y no mucho más. Entonces, ¿cómo fue el proceso de reionización? ¿Qué procesos astrofísicos produjeron la radiación o las partículas que arrancaron a los electrones de los átomos creando de nuevo un plasma? ¿Sí? Eso es una de las grandes preguntas de la cosmología contemporánea, y ahí empalma la cosmología con la astrofísica de altas energías, porque la astrofísica de altas energías, precisamente, uno de sus temas es explicar cómo objetos astrofísicos pueden generar partículas energéticas, y esas partículas energéticas son las que tienen que haber reionizado el universo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los objetos que jugaron un rol dominante en la reionización del universo? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se puede estudiar? ¿Qué clases de objetos intervinieron y qué procesos físicos ocurrieron? Y todo eso ocurrió en unos 500 millones de años, entre Redshift 20 y 6 aproximadamente, ¿sí? Después del comienzo de la expansión. Bueno, eso es lo que quiero discutir la clase que viene, junto con el problema de qué es la materia oscura y alguna cosita más donde también interviene la astrofísica de altas energías. Entonces, la clase que viene cierro con estas discusiones y hago un pequeño balance de toda la materia y damos por finalizado este curso. Lo que ahora voy a hacer es responder a ustedes si tienen alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Ahí Carolina se ríe. Yo siempre quiero preguntar algo, pero Bueno, prefiero que los demás pregunten antes que yo. Ah, bueno, pero me parece que no sé, capaz que se fueron todos y quedé hablando solo. Ya, bueno, entonces voy a preguntar. Bueno. Mira, Gustavo, yo tengo varias dudas. Una es cuando se mide la radiación de cuerpo negro del CMB. ¿Eso es lo que se mide actualmente? ¿Es la radiación actual? Esto es lo que mide un satélite como el COSBI en las cercanías de la Tierra, ¿sí? O sea, es la radiación de cuerpo negro producida en la recombinación, pero corrida al rojo hasta la actualidad, de tal manera que el pico, que es el que indica la temperatura, te está indicando 2.73 grados Kelvin y no los 3000 grados Kelvin que tenía cuando se produjo, ¿sí? O sea, la expansión del universo ha estirado la longitud de onda para que ahora corresponda a un fotón de esa temperatura, ¿sí? Sí. Entonces, la edad del universo se calcula más que nada a partir del corrimiento al rojo. La edad del universo se calcula, digamos, a partir de la determinación de la tasa de expansión, ¿sí? Del ADT, de cómo es la tasa de expansión, que esencialmente viene contenida la información en el parámetro de Hubble, ¿sí? En la constante de Hubble. Entonces, a partir de la constante de Hubble es que se determina la edad del universo. Y hay ciertas dudas sobre cuál es la edad exacta por esa tensión en el parámetro de Hubble que yo les mencioné, ya que se obtienen valores distintos si uno utiliza las supernovas de tipo 1A o si uno utiliza la radiación de fondo cósmico ajustada al modelo lambda CDM. En un caso da 73 y en el otro caso da 69 la constante de Hubble. Entonces,
explicar esa diferencia es un tema actual abierto, ¿sí? Y nadie sabe muy bien si el origen de esa discrepancia se debió a que el universo en algún momento se aceleró o si en tiempos mucho más cercanos a nosotros, me refiero, no la inflación, o si hay algún problema sistemático en la determinación de las distancias a las supernovas, o si hay un problema de que el modelo de fondo tiene alguna suposición que hay que relajar. Recuerden que el modelo del fondo no solo implica homogeneidad, sino isotropía. Y hay gente que ha señalado, bueno, que quizás la suposición de isotropía no es del todo correcta y el universo tiene algunas direcciones, digamos, que no son estrictamente equivalentes con diferentes concentraciones de materia a lo largo de la línea de la visual, lo cual introduce errores sistemáticos a la hora de determinar distancias, etc. Hay distintas posibilidades en estudio. Claro, lo que pasa es que mi pregunta viene porque yo veo que, bueno, evidentemente al principio del universo había mucha más densidad, había otra geometría del espacio-tiempo, y hoy decimos que la edad del universo es tal, 3700, al menos hasta el CMB, pero el radio actual, el que se supone que es en la realidad con las distancias comóviles y todo eso, es mucho más grande. Entonces, no entiendo bien qué es lo que se está midiendo para decir este es el tamaño y esta es la edad. Lo que se está determinando es la tasa de expansión, ¿sí?, del universo. Pero la tasa de expansión es según lo que se ha observado, o sea, lo que tú dices del CPB y del estudio de la supernova 1A. Por supuesto, o sea, no podés determinar nada si no es a partir de lo que has observado. O sea, toda determinación siempre es empírica, después el resto es especulación. Porque ¿a qué frecuencia se supone que emitía la luz cuando dejó la era oscura y fue el CMB? Bueno, o sea, si la temperatura del gas es de 3000 grados, se emitiría más o menos como el Sol, o sea, en el óptico. Claro, y si uno mide el corrimiento al rojo que hay, es consecuente con los 13.700 millones de años. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el jueves para la última clase, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós.